Vale, vamos con noticias de hoxe, vale? Nada, recalcar, bueno, este titular sabendo do Benres, pero dende a ONU tocan o caso Epstein, vale? Expertas exixen unha investigación sobre as alegacións de trata de seres humanos. Relatoras de Dereitos Humanos exixeron este xoves unha investigación completa e transparente sobre as alegacións de trata sistemática de xoves e nenas con fines de explotación sexual reveladas nos archivos Epstein e advirtiron que a resposta dos estados ha sido totalmente inadecuada, perpetuando unha cultura de impunidade que daña desproporcionadamente a mulleres e nenas. Pois obviamente, sobre todo xente como Donald Trump dana moitísimo pois a xustiza, vale? Porque el tira de contactos, el tira dos seus contactos aí dentro, vale? Na xustiza estadounidense, precisamente para que non se lle involucre, vale? De feito, pois despide ou sempre hai represalias para todas aquelas persoas que intentan sacar a luz pois toda a información referente a ese tema que ten el aí, vale? El quere negalo, non asume as consecuencias e pensa levarse e tira de todos esos contactos, vale? Obviamente, pois, cando se dedica a justicia igual para todos, pois este é un deses casos nos que debería ser igual para todos, vale? Que da igual, pois a xente que coñeza, quen é, porque hai moitos presidentes dos Estados Unidos, vale, que salen dentro deses casos, que obviamente teñen que pagar, vale, porque están fomentando unha serie de cultura e o que a imaxen que están dando é precisamente de impunidade frente a este tipo de actuacións e de deixar as mulleres desprotegidas ante este tipo de actos. Por lo tanto, o máis responsable sería asumir as consecuencias, vale? Sánchez leva a Bruselas a ruptura con Israel e abre un pulso na Unión Europea polo dereito internacional. Bueno, non é un pulso, senón que é marcar un liderazgo neste ámbito, vale? Algo que pois que faría falta que non fose solo él, pero que obviamente o está facendo él, toca a él, é así, vale? Está asumindo moi ben ese papel, que ese rol que lle corresponde como presidente dun goberno, vale? O que non é normal é o dos demais, vale? Que non se trata de botar un pulso, trátase precisamente de facer o que é obrigatorio para él. Guerras que ocupan titulares durante semanas y hay otras que desaparecen aunque sigan matando cada día. La guerra de Sudán es ahora mismo el ejemplo más brutal de ese silencio. El 15 de abril de 2023 comenzó un conflicto entre dos cúpulas militares, Mohamed Hamdan Dagalo y Abdel Fattah al-Burhan, que prometía ser una lucha rápida por el poder, pero que 3 años después se ha convertido en un país completamente fracturado, donde ya no existe una sola guerra, sino muchas guerras al mismo tiempo, extendidas por Jartum, Darfur o Kordofán. Y en medio de ese caos, más de 30 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir, más de 9 millones han sido desplazadas dentro del país y más de 3,5 millones han tenido que huir cruzando fronteras, en uno de los mayores desplazamientos del planeta. Pero lo más grave no es solo la magnitud, sino la forma en la que se está librando esta guerra, porque el hambre ya no es una consecuencia inevitable, sino una herramienta deliberada, una estrategia que consiste en bloquear rutas, destruir mercados y dejar a ciudades enteras sin comida ni agua durante meses. Hay testimonios de personas que han tenido que comer cuero de animales para sobrevivir, de familias que han vivido en túneles sin acceso a lo más básico, y de mujeres y niñas que son violadas simplemente por salir a buscar agua, porque en este contexto incluso sobrevivir se ha convertido en una actividad de alto riesgo. El sistema sanitario está colapsado, la educación prácticamente ha desaparecido en muchas zonas y solo un 3,3% de adolescentes tiene acceso a anticonceptivos o productos de higiene básica, lo que convierte la vida cotidiana en una cadena de violencia constante. Mientras tanto, actores internacionales siguen alimentando el conflicto por el control del oro, del petróleo y de las rutas comerciales, prolongando una guerra que ya no se sostiene solo desde dentro, sino también desde fuera. Sudán no es solo otro país en guerra, es un país que está siendo destruido poco a poco mientras el mundo decide no mirar. Bueno, pois, como podemos ver, a situación en Sudán é esta, vale? Para máis información, pois nesta página tendes un montón de información sobre Sudán, ou, precisamente, neste mismo canal, no meu, fixemos un especial relacionado con Sudán, vale? Onde está pois toda a información do que é considerado actualmente a maior crisis humanitaria do mundo, vale?
as condicións son inhumanas, vale? O que non é normal é precisamente pois que cheguemos a estos extremos e que se consinta todo isto sabendo que todo isto é así, que non se faga nada, vale? Por iso que moitas veces colócanse no poder xente que non ten escrúpulos, que non ten empatía alguna, e iso é un requisito mínimo, vale? O estar capacitado, ter uns sentimentos normales como seres humanos, vale? Para poder exercer este tipo de cargos, porque podemos ver a violencia que se exerce contra as persoas cando non están nas mans adecuadas, vale? Ahí. Y tú pensando que el malo era Homelander. Él solo es un psicópata de ficción, un villano exagerado con cierto parecido a Trump. Pero el problema no estaba en la pantalla, estaba fuera. ¿Te fijaste en Frenchy? No en el personaje, en el actor. Tomer Capone, en una entrevista con Inet en 2016, él mismo lo contó. En plena noche entras en la casa de una familia. No eres agresivo, pero la familia no te deja llevarte fácilmente a su hija de 18 años y se arma una pelea. Llegamos, la sacamos del coche, está esposada y yo la agarro del brazo y ella no se resiste. Durante su paso por el ejército, las FDI participó en operaciones en territorios palestinos ocupados. Entrar de noche en casas, sacar a familias de la cama, secuestrar a una chica de 18 años. Eso no es ficción, eso es ocupación. Y lo más inquietante no es solo lo que cuentan, es cómo lo cuentan. Como rutina, como trabajo, como algo normal. Sionismo en vena. Porque la violencia de Israel no necesita de supervillanos, le basta con un uniforme. Pois estas son declaracións bastante duras, vale? Esta é a realidade de Israel, tal como contan no vídeo, vale? A realidade é esta. Moitas veces nos asustamos das cousas que miramos aquí ou parecenos moi fortes, vale? Eu precisamente intento visibilizar todos os días a realidade das situacións que se dan, vale? Mostrar as cousas graves e precisamente recalcar a importancia e a seriedade que ten isto, vale? Que non é unha cousa de risa, non é unha cousa para estar facendo bromas con isto, e moitas veces se miráramos a realidade, vale? Que hai detrás de todo isto, e o que son capaces de chegar, igual nos asustaríamos, vale? Se siquera soupésemos a mitade do que lle fixeron a calquer prisioneiro ou rehén palestino, vale? Secuestrado nas cárceles israelíes, pois seguramente nos asustaríamos e non volveríamos a dormir en semanas, vale? Quedaríamos traumatizados de por vida. Pero para esta xente é o día a día, vale? É o pan de cada día, e o teñen normalizado, e a violencia forma parte da súa vida, vale? Isto é típico dunha selva onde a lei do máis forte incluso disfrútase exercendo esa violencia e esas torturas, vale? Contra os demás. Por lo tanto, pois xa copa uns límites que non ven sendo normales, o que podemos ver incluso pois como actúan como se fose algo digno de blanquear, vale? Algo digno de blanquear ou de gracia, de que si fixera gracia, o que precisamente recalcamos é darlle importancia que merece, que ten, básase precisamente en eso, ¿no? En ser conscientes, en intentar frealo, vale? Non blanquealo, non reírnos destas cousas porque non fan gracia ningún, é todo o contrario. Vale, vamos a seguir co seguinte vídeo. Histórica. Hasta 500.000 personas podrán conseguir papeles, residencia, trabajo y derechos. 500.000 de vidas que cambian. Pero hay una línea invisible en esa ley. Una línea que no se nombra. Se excluye a los apátridas, personas en un limbo legal, y esto tiene nombre, porque en España el 96% de las solicitudes de apátrida son de personas saharauis. Así que no hace falta decirlo, el efecto es claro, dejan fuera a los saharauis. Me alegro por los miles de personas que van a poder regularizar su situación, pero excluye exclusivamente a los y las saharauis apátridas en el reglamento. Una política hecha a medida contra los y las saharauis por, obviamente, petición de Rabat. A un pueblo que fue provincia española hasta 1976. A un pueblo al que España prometió protección y abandonó. Ahora, medio siglo después, la historia se repite. Años esperando. Años sin poder trabajar con normalidad, años sin derechos plenos. Y ahora les ponen una condición. Si quieres papeles, renuncia a tu identidad, renuncia a ser apátrida, renuncia a que el Estado reconozca lo que te hicieron.
Todo para no incomodar a Marruecos. Cuando una ley parece neutral, pero golpea siempre al mismo colectivo, no es un error, es una decisión política. Pois esta é a verdadeira cara de esa lei, vale? Aquí o miráramos dende a páxina de Sáhara, non te olvides do Sáhara Occidental, precisamente como quedaban excluídos, vale? Obviamente, visto dende os ollos de xente que está dentro do goberno ou xente que coñece eses entornos, pois xa che din pois que probablemente haya sido totalmente a propósito e por petición de Marruecos que queden excluídos todos estos saharauis, porque senón dentro do que cabe pois daslle a nacionalidade española e eso é como darlle o control das vidas dos saharauis precisamente a Marruecos, vale? España segue sen mollarse aí, de feito todo o contrario, moi lonxe, en vez de querer solucionar o conflito canto antes, sigue deixando en mans dos marroquíes, vale, de Rabat as vidas das persoas saharauis, vale? Eso é así, esa é a triste realidade non pode ser, vale? Porque precisamente trátase de buscar os vacíos legais para liberar a xente deste réximen que teñen encima, vale? Porque ainda por riba é eso, vale? España prometeu hai moitísimo tempo, mirámolo no especial do Sáhara, e eso pareceme moi importante, vale, recalcalo, que obviamente a vida para nós é moi fácil, eu o digo sempre, vale, nós temos un deber, vale, o primeiro mundo, isto ben implícito na nosa condición, é precisamente algo que ven intrínseco, vale, do noso ser, pois o nacer nesta condición, vale. Nos nacemos con moitísima sorte, vale? Os que nacemos, por exemplo, en países primermundistas, e aínda así, pois sempre estamos loitando polos nosos dereitos, vale? Polas nosas condicións laborais e todo eso, é totalmente digno facelo, vale? Porque obviamente non son justas, eu son o primeiro en dicilo, vale? Eu traballei moito, moitas horas, cheguei a facer 16 horas por 600 euros ao mes, vale? De camareiro, e eso é así, e eso considerámoslo esclavitude, pero que non é nada en comparación co que están vivindo moitísima xente, vale? Precisamente por eso nós temos unha posición moi privilexiada e temos unha posición na que a liberdade de expresión xoga ao noso favor, vale? Temos as cousas tan fáciles como informarnos e cambiar as cousas mediante as urnas, vale? Témolo moitísimo máis fácil que esta xente que está intentando escapar pois do sur global, en vez de tomar conciencia desto, facernos responsables e intentar cambiar o mundo que nos rodea, pois tendemos a acomodarnos nesta situación, vale, ir a traballar, non preocuparnos dos demais e vivir as nosas vidas nun entorno ou cunha condición ou unha actitude totalmente egoísta, vale, na que non pensamos pois precisamente nesa xente que tal. Precisamente por eso eu creo e digo que defendo, non, a miña teoría que a desarrollo no primeiro libro, de que precisamente a felicidade consiste en non só mirar por nos mesmos, vale, nin a xente que nos rodea, a nosa parella, nosos fillos e todo eso, senón tamén da sociedade en seu conjunto, vale, porque sobre todo na nosa posición xa non lle vamos a exixir tanto a eles, vale, que moitas veces eles son os que máis se mobilizan precisamente por toda esa violencia que sufren, pero que eles chegan a sufrir moita máis, senón que somos nosos que máis nos temos que mover, vale, porque temos as cousas moito máis fáciles, xa temos todos os dereitos gañados e agora o que queda pois é que os gañen eles, vale, eso me parece unha reflexión moi importante e precisamente nós tendo as cousas tan fáciles é algo que lles debemos a eles, vale, estamos precisamente sentados sobre a súa explotación, vale. E me parece importante recalcalo, vale? Recalcar que esa é unha das funcións polas que vimos e polas que nacemos, se nacemos no primeiro mundo, pois é algo que lle debemos, vale? Se hai algún tipo de porque moita xente intenta buscarlle significado a moitísimos actos que pasan no día a día e todo eso, vale? Eso pois é moi egoísta tamén, vale? Pensar pois que alguén dende arriba, a pesar de que naces cunhas condicións moitísimo máis
favorecedoras que outras persoas que nunca van a ter unha oportunidade sequera parecida, vale? Teñen que delinquir para conseguir pan e moitas veces acaban morrendo xóvenes precisamente por delinquir, meterse en bandas e acabar mortos nunha cuneta a balazos ou a machetazos. Eso pasa, vale? Eso é un modelo de vida que nós nin siquiera nos plantexamos, e o que temos que facer dentro da nosa posición, que é moitísimo máis cómodo, onde temos todo moitísimo máis mobilidade, moitísima mellor forma de facelo, pois é precisamente loitar, vale? Visibilizar todo isto, e debemos en parte, vale? Non é como vir aquí eu, os meus, fora os demais, vale? Eso é moi egoísta e forma parte do sistema capitalista, vale? Se todos fósemos ou a maioría intentase vivir a vida desta forma, vale? Precisamente co respeto como ese, pois non serían as cousas como son, vale? É unha forma de transformalo moi fácil para nós, vale? Que ainda por riba podemos axudar moitísimo pois a comunidade internacional e precisamente mediante a sur, vale? Témolo aí, eso é un poder que se nos dá, precisamente unha sociedade culta, unha sociedade inteligente, pois o utilizaría, vale? O que non pode ser é que teñamos aí ese poder, vale? Que non exista unha inteligencia colectiva capaz de utilizarla, senón todo o contrario, vale? Que utilicen a ignorancia e a incultura, vale? Da población precisamente para engañalos e chegar ao poder e seguir instaurando este orden que o único que vai facer é esclavizarnos a nós máis que xa temos os dereitos gañados, vale? Quitarnos e restarnos todos esos dereitos, precisamente cando a intención é conseguir máis dereitos para os demais a vez que os conseguimos para nós, vale? Así que nada, esa vai ser a reflexión do día, seguramente, inspirada nestos vídeos que na realidade do mundo, vale? Non estou dicindo nada que sexa do outro mundo, simplemente estou visibilizando a realidade, vale? E a forma máis sinxela de cambiar as cousas sen que repercutan na vida dos demais, vale? Sen iniciar pois guerras e todo eso, de feito tratando de eliminalas polo camiño, vale? Porque canto máis, como podemos ver, unha sociedade totalmente democrática, unha sociedade que se libera deses resímenes monárquicos, resímenes dictatoriais, vale? Acaba precisamente gañando moitísimos máis dereitos, e precisamente cando entran todos esos resímenes, como podemos ver de extrema dereita, que votan de menos como eran as cousas antes porque teñen medo de perder uns certos privilexios, vale? E cando se retroceden dereitos. Mirábamos a proba onte no especial da República. Usted va a un restaurante de la capital y pide, suponiendo un bife de burro o de llama, realmente es una especialidad para la gente europea, es un plato fino. Argentina, el país donde el asado es casi una identidad, un símbolo nacional. Pero ahora, y gracias a Milei, con carne de burro. Sí, una senadora del partido del gobierno ha salido a decir que comer burro es espectacular, que es fino, saludable, casi un lujo. Es un plato fino. Desde la llegada de Milei, Argentina pasó del bife de chorizo al burro deluxe, la evolución libertaria por la que votaron millones. Tristemente, no es una parodia, es la cruda realidad. Antes comía 2 o 3 veces por día, ahora me estoy acostumbrando a una sola vez. Según el partido de Milei, lo que lo está petando ahora mismo en Europa es comer carne de burro. Da igual que sea un disparate, el caso es engañar a la población, como siempre ha hecho. Escúchame, ¿te dejaste dar algún gustito por la situación económica? Y ahora ando comiendo mucha carne de burro, ¿viste? ¡Burro! Cuando un país pasa de discutir qué corte de carne puede permitirse a ensalzar la carne de burro, lo que hay detrás no es evolución ni diversidad culinaria, es empobrecimiento, es la normalización del desastre. Estamos todos locos, ahora están vendiendo carne de burro. ¿A vos te parece en el país de la carne que vendan carne de burro? Nosotros ya la vivimos a esta época, pero esto ya pasó de la raya. Y lo triste no es solo lo que se dice, sino cómo se dice, como si comer burro fuera una elección libre, como si fuera algo sofisticado, como si fuera incluso deseable, como si no llegar a fin de mes fuera ahora una experiencia gourmet. Antes eras pobre, ahora eres un explorador gastronómico. Lo siguiente ya es que te vendan el ayuno intermitente como cocina de autor. Y ojo, que aquí lo que nos gustaría es que se dejara de comer cualquier animal, ya sea burro, vaca, cerdo o pollo.
Lo que señalamos es normalizar el empobrecimiento mientras te lo venden como libertad. Esto es una realidad, pero como la copa de un pino, ¿vale? Por ejemplo, culturas en las que pues podemos ver como países, creo que es la India, ¿vale? Que vas y te encuentres pues insectos y todo eso, pues es una cultura, es un algo que vienen reciclando pues de cuando había necesidad, ¿vale? Había necesidad de alimentos y lo que hacen es recurrir siempre pues a este tipo de pues comían bichos, ¿vale? Obviamente eso va quedando atrás, ¿vale? Pero siguen reciclando eso como si fuese cultura propia de la zona. Y como algo exótico para la gente que va de fuera, ¿vale? ¿Qué pasa? El problema está en lo que hace Milei, obviamente, pues él vendía un modelo económico que iba a salvar a Argentina. Lo que está haciendo es precisamente todo lo contrario, ¿vale? Él iba con que todo lo que él decía iba a traer riqueza, iba a traer un modelo totalmente neoliberal, era una expansión del capitalismo en Estados Unidos, y es precisamente la realidad toda la contraria, ¿vale? La gente más vulnerable sufre el doble o el triple de lo que sufría antes de que llegara él, y por algún motivo él decidió vender pues esa imagen de lo de la carne de burro, supongo que con la intención debió llegar a la conclusión de que era mucho más económico para el país invertir en eso en vez de en ganaderías de cerdo o de lo que sea, ¿vale? Precisamente es lo que dice España y Revolución, ¿vale? Yo llego a esta conclusión. Yo digo que a mí esto me cuesta muchísimo, ¿vale? Y estoy haciendo una transición hacia el veganismo poco a poco, es decirlo, que no lo llevo todo lo bien que me gustaría, porque obviamente a mí me gusta muchísimo la carne, ¿vale? La barbacoa y todo eso, pues también forma parte de esos momentos únicos que tiene el verano, pero yo soy el primero en reflexionar, ¿vale? Y a la hora de llegar a cabo la teoría de eliminar las violencias del mundo, entra también la de eliminar la violencia que ejercemos sobre los animales, ¿vale? Y si nos ponemos a pensar y si nos ponemos a reflexionar y a buscar alternativas a la carne, a día de hoy la hay. Y simplemente comemos carne pues por una especie de violencia cultural que venimos heredando, ¿vale? Es una creencia que nos genera un hábito que genera violencias sobre los animales, ¿vale? Por lo tanto, es algo que en una sociedad inteligente y avanzada que se desarrolla y se va desarrollando y va eliminando las violencias por el camino, va a desaparecer por completo el comer carne y el acabar pues cogiendo sucedáneos, ¿vale? Estoy hablando de sucedáneos vegetales, por supuesto. Porque al final, una de las reflexiones primeras del primer boceto que hice del libro, se llega a la conclusión de que uno de los defectos que tiene el cuerpo, nosotros como nuestro cuerpo, es precisamente el tener que alimentarse para poder sobrevivir, ¿vale? El adquirir todas esas vitaminas que necesita mediante la ingesta, ¿vale? La ingesta y la digestión. Y esto obviamente pues nos hizo acabar heredando pues esa violencia cultural de matar animales para acabar comiendo y ingerir todas esas vitaminas para sentirnos sanos, etcétera, etcétera, acabando, por supuesto, sobre todo en el primer mundo, de convertirlo pues en un exceso, ¿vale? Y en un placer, ¿vale? Esa necesidad, ese defecto, lo convertimos en un placer. Por lo tanto, para avanzar siendo pragmáticos en el tema de eliminar esa violencia, ¿vale? Que ejercemos sobre los demás y que es totalmente innecesario si tenemos totalmente alternativas, obviamente el veganismo es el futuro, ¿vale? Y es la decisión más inteligente. Obviamente es demasiado temprano, y de la misma forma que es demasiado temprano para que exista un gobierno que se parezca incluso al anarquismo, ¿vale? Esto ya lo voy a desarrollar en el segundo libro, pero va a derrotar esa desaparición del Estado, ¿vale? Como final, como educación, ¿vale? La educación va avanzando de la misma forma que nosotros pasamos de primaria a la universidad y luego nos graduamos y luego pues aún se puede ser catedrático y todo eso, pues de esa misma manera en la educación en política que tiene una sociedad, pues poco a poco va adquiriendo cada vez
más conocimientos, ¿vale? Más responsabilidades, y poco a poco se va deshaciendo de toda esa educación que ejerce el Estado hasta pasar a adquirir por completo el control total de la sociedad, ¿vale? Pero para eso hace falta una educación en política, un autogobierno, una inteligencia colectiva que no existe a día de hoy, ¿vale? Y eso hay que trabajarlo, eso hay que estudiarlo, hay que trabajarlo, no viene del día a la mañana, ¿vale? El hábito hace el maestro, y esto es más o menos lo mismo, ¿vale? No te van a aprobar en una carrera en la universidad a no ser que la estudies y apruebas y hagas tu tesis doctoral, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso es así, a no ser que seas del PP y te lo regalen, ¿vale? Entonces, por esa misma regla de 3, de la misma forma que estamos tan lejos de eso, estamos muy muy lejos de que la gente acepte que hay alternativas a la carne, ¿vale? Y que simplemente lo que estamos haciendo es ejercer violencia contra los animales, y que eso hay que eliminarlo, ¿vale? El día de mañana pues esto será una realidad, y poco a poco, o sea, podemos ver como una parte bastante minoritaria de la sociedad, pero bastante alta para ser una realidad ya que empieza a transformar ya ciertos negocios donde ya solo se dedican al veganismo y ya solo van dirigidos a ese tipo de clientes, ¿vale? Pues ya empieza a ser una realidad, ¿vale? Por lo tanto, cada vez más gente se va trasladando hacia eso. Aparte de que es un modelo de vida mucho más sano, ¿vale? Donde, pues si necesitas cualquier tipo de vitamina D aparte, pues la puedes suplementar. Luego, en el día a día, pues lo que viene siendo la carne de animal acaba generando pues una serie de contras, ¿vale? Como la adquisición de grasas y todo eso, que al final pues no son tan buenas, ¿vale? Y nos perjudican. Por lo tanto, es un modelo de vida mucho más sano. Y el adquirir al final, mediante otros métodos que eliminen por completo la violencia, siempre es un modelo mucho más inteligente, ¿vale? Es una forma de demostrar, pues, precisamente cómo la inteligencia lo anula precisamente, y cómo a más inteligencia pues se intenta ejercer cada vez menos daño, ¿vale? Por eso, yo estoy haciendo la transición, 2, me es dificilísimo, ¿vale? Yo acabo pues una vez a la semana comiendo carne mínimo, pero intento durante lo que es el largo de la semana pues no tocar esa carne, ¿vale? Y eso es así. Hay veces pues que me gustaría poder hacer esa transición, pero el pensar, y por eso entiendo también a toda esa gente, y yo que tomo la decisión de decir es el paso a dar, ¿vale? Quiero hacer esta transición, también soy consciente de que es difícil dejarlo, ¿vale? Porque al final pues es precisamente eso, se acaba convirtiendo en un placer más que una necesidad, porque necesidad no es un vicio, como se dice, se puede sustituir por otra cosa que no ejerce violencia sobre los animales, ¿vale? Bárcenas declara en el juicio de Kitchen que encargó desde prisión destruir los audios de Rajoy conociendo Villarejo nun audio de 2015. O chofer é meu, se Bárcenas escapa o poñemos en Cibeles a dar voltas polos Cibeles hasta trincalo. Feijóo sobre os gritos racistas contra Delcy Rodríguez no acto de Ayuso. Non estou de acordo cos que insultan nin con os insultados. O máis importante, que a mí me parece pode acabar tirando por terra moitos argumentos de política e xente moi culta que sabe moitísimo de política e todo eso, a min vai meter por completo todo o argumentario que ten se non basa no respeto a súa ideoloxía, vale? Respeto precisamente non exercer ningún tipo de violencia contra ninguén, vale? Xa sexa verbal, xa sexa calquer tipo de violencia. No momento no que recurres a este tipo de violencia, vale? Faltas o respeto a alguén por lo que sexa, non tes o respeto como ese, para min perde calquer tipo de argumentario, vale? Xa deixa de ser ideoloxía, por lo tanto eu non penso escoitala en ningún momento, vale? Non penso darlle veracidade alguna. Pode estar
moi de acordo, vale, pero non vamos a ningún lado se seguimos heredando todas estas violencias, vale, precisamente se trata de impartir con exemplo, é algo que é totalmente exemplar, vale, e marca a diferencia de verdade, precisamente educar mediante o respeto sen recurrir nunca a ningún tipo de violencia, nin burla, nin mofa, nin sin ridiculizar a ninguén, vale, simplemente pois se non te parece ben ou te parece gracioso ou non te parece digno de recoñecemento calquer cousa que faga calquera, pois simplemente o deixas, vale, non tes por que facerlle caso, pero nada de exercer ningún tipo de violencia, vale, como violencia en grupo, mofarse del, vale, todo isto. O digo polo personal, vale, porque eu precisamente sufrín este tipo de violencia, é duro e moitas veces non ten razón de ser. O que non se dá conta a xente que exerce este tipo de violencia é precisamente o grado tan baixo no que caen, no que deixan entrever a súa mentalidade e o seu coeficiente intelectual cando son capaces de caer tan baixo, vale, de exercer este tipo de violencias en grupo, a modo de mofa, a modo de do que sexa, vale. Eu moitas veces o notas sempre, vale, porque é un sistema, o sea, eles pensan que non, vale, e precisamente o ridiculizan mediante risas, mediante mofas, mediante un complexo de inferioridade que lles fai mostrar algo, o sea, falles intentar ridiculizar lo demais para baixalo, vale, colocarse por arriba, pero simplemente é eso, vale, caer tan baixo que simplemente non se dan conta de que están caendo outra vez, vale, sen darse conta no complexo de inferioridade, vale. O complexo de inferioridade ten a mostrar iso, vale, ten a mostrar, pois, precisamente que se sinte a persoa estar por debaixo ou ten ese complexo de inferioridade, vale, sinte que eso, que o están inferiorizando e precisamente por eso reacciona dunha maneira na que el ten que colocarse por riba a costa de ridiculizar o próximo, vale, ou a persoa pois que lle profesa este complexo de inferioridade. Isto é así, moitos exemplos, vale, xente que ten moitos coñecementos, estudios e todo eso, que moitas veces a hora de exercer a materia que exercen, pois o fan ben, pero despois no ámbito personal o respeto non forma parte da súa vida e son capaces de recurrir a ridiculización e creerse que están por riba dos demais cando obviamente están mostrando un complexo de inferioridade moi grande, vale. Vale, seguimos. Plantar a vivir, voces e radiografía do problema da vivenda en España. Bárcenas confirma que M.R. era Mariano Rajoy e que encargou destruir os audios da contabilidade extracontable do PP. Non nos contan nada novo, vale? El momento de ponerlo todo sobre la mesa. Si hubiera tenido... O tesorero do PP, Sergio Ríos, era a persona de confianza recomendada por un xefe de seguridade do PP. Bárcenas asegura que o abogado Nagurtel Gómez de Liaño tuvo acceso a todos los dispositivos que todo estaba en prisión. Sigue declarando Luis Bárcenas, el extesorero del PP, en el juicio por esa operación Kitchen. Vamos a recordar que comparece como perjudicado en esta supuesta trama parapolicial para sustraer al extesorero documentación sensible para el Partido Popular y para sus dirigentes. Pues vamos a hablar con nuestro compañero Asier Aranzola, que está siguiendo ese juicio, porque Bárcenas, Asier, lleva ya un par de horas declarando. Lleva ya unas 3 horas declarando como testigo en la Audiencia Nacional. El extesorero del PP hace unos minutos ha dicho que tenía 3 grabaciones sobre la contabilidad extracontable del PP. Una suya, otra de Mariano Rajoy y otra de Javier Arenas. Ha contado que estas conversaciones estaban en un pendrive que dejó en el despacho de su mujer y en la nube. Ha revelado que cuando salió en prisión preventiva, el pendrive ya no estaba en el despacho ni las grabaciones en la nube. Bárcenas ha señalado a su ex-chofer Sergio Ríos como la persona que tenía las llaves y las claves de acceso al estudio de su mujer, de Rosalía Iglesias, que por cierto también va a declarar hoy como testigo.
Yo tenía 3 grabaciones, exclusivamente, 3 grabaciones, una mía propia en la que yo mismo explicaba una serie de cosas relacionadas con el procedimiento y sobre todo con con la contabilidad extracontable del partido y cómo funcionaba, y luego una grabación muy cortita con el señor Rajoy y una grabación también corta pero un poco más extensa y muy puntual con el que era un buen amigo mío en aquel momento, Javier Arenas. Cuando salgo del periodo de prisión preventiva, pasan unos meses, voy a Díaz Porlier, al lugar en el que tenía esa documentación y donde estaba el pendrive, y la mayor parte de la documentación no está allí ya y el pendrive no aparece. Luis Bárcenas ha denunciado además la persecución tremenda y permanente, ha dicho, que sufrió cuando estaba en prisión preventiva tras haber apuntado contra los dirigentes del PP. El extesorero del PP ha revelado que cuando estaba en Soto del Real encargó a un interno que tenía conocimientos informáticos que destruyera unas pruebas que estaban en la nube contra M.R., que ha reconocido que ese audio era de Mariano Rajoy. Vamos a escucharlo. Le doy la instrucción de que una grabación en concreto la tenga localizada, le doy las claves de acceso a esa documentación y que yo le daré la instrucción de cuándo hay que destruir esa información. Lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados en este caso con MR, que era Mariano Rajoy. Yo creo que algo debió de hacer porque yo luego, cuando recuperé la libertad, en la nube no tenía nada. Sigue declarando Luis Bárcenas, el extesorero del PP, en el juicio por esa operación Kitchen. Vamos a recordar que comparece como perjudicado en esta supuesta... Siempre buscan vacíos legais, ¿vale? O parece que comparece como perjudicado, pero obviamente formó parte de una corrupción muy grande, ¿vale? A nivel político esto debería ser algo tan grave que ahora mismo esta gente debería estar siendo juzgada en vez de estar libre por ahí, ¿vale? Lo único que se debería hacer era que o partido xa non está exercendo a política, ¿vale? Porque unha perde o voto da xente, ¿vale? Dos votantes, e dos por esa traición ás institucións, ¿vale? Obviamente todo isto degrada moitísimo pois a calidade democrática e acaba facendo precisamente ese caldo de cultivo que fai que a xente xa non deixe de confiar na política, vale? Cando en realidade é a forma que mellor temos para cambiar as cousas. Precisamente o que hai que facer é unha renovación das institucións, vale? Botar de aí toda esta xente que está demostrado que é corrupta a máis non poder, vale? A acusación popular pide 24 anos de prisión para Begoña Gómez por 4 delitos. A asesora da Moncloa recurre a decisión. A Asociación Ultracatólica Hazte Oír solicita para a asesora da Moncloa 22 anos de prisión e 6 anos para o empresario Barrabés. Non é de Hazte Oír, é de ultradereita, vale, ultracatólica, e non sorprende para nada, pois obviamente que se trague toda esa ou que fomente toda esa violencia, vale, contra alguén que non está demostrado que obviamente delinquivo, vale. Eles pois acusan e meten na cárcel e utilizan eso como caldo de cultivo precisamente para conseguir unha posición mellor nas seguintes eleccións. A acusación popular no caso de Begoña Gómez, que lidera a Asociación Ultracatólica Hazte Oír, ha presentado este lunes un escrito coa petición de penas para un hipotético xuizo conxurado contra a esposa do presidente do goberno. As acusacións piden 24 anos de prisión para a muller de Pedro Sánchez. Pero isto todo é papel mollado, vale? Esta xente obviamente son fascistas, se poideran, pois obviamente a meterían nunha cámara de tortura e a torturarían. É precisamente como a ela, a calqueira que intente decir o contrario do que digan eles, vale? Porque eles o que intentan é implantar un réximen que non deixar a liberdade de expresión, vale? E obviamente, pois, utilizar as institucións como de verdad son, porque están acostumbrados a telas ao seu antos. 9 trens suspendidos en el eje Atlántico pola ausencia simultánea de 4 maquinistas. Esta situación afecta aos viaxeiros
no eixe Atlántico, Vigo, Santiago, Coruña. Os populares reclaman solucións inmediatas contra as inundacións da autovía de Marín. Renfe suprime 9 servizos no eixo Atlántico pola ausencia de maquinistas. Un sismo de magnitude 7,4 golpea o centro de Xapón e activa alerta por tsunami. A policía confirma que o autor da masacre en Luisiana era pai das vítimas. Irán denuncia o ataque dos Estados Unidos de América contra un buque seu como unha violación do Alto Lume. Sáhara Occidental e universidades, a estrategia de influencia en Marrocos e España. O ocurrido na Universidade de Zaragoza a pasada semana coa expulsión de estudantes saharauis que intentaban intervir nun acto vinculado ao consulado marroquí. Non pode entenderse como un episodio aislado e máis a expresión visible dunha dinámica que leva tempo desarrollándose no ámbito universitario español. Nos últimos anos, Marrocos ha intensificado a súa presencia en universidades españolas a través de distintas vías, organización de conferencias, colaboración institucional e de forma especialmente significativa, a creación de cátedras financiadas directas ou indirectamente por estruturas vinculadas ao propio Estado marroquí. É precisamente o que denunciaba a portavoz de Mais Madrid, vale? Que probablemente fose impulsada por Rafah a decisión de non incluir os apátridas saharauis, vale? Hoxe 20 de abril, a actualidade saharaui mantense no eixo de xa visibles nos últimos días a situación dos saharauis en España, a evolución do conflito sobre o terreno e o fogo crecente no plano internacional. En España, o debate sobre a exclusión dos solicitantes da patria do proceso de regularización segue generando análisis e reaccións, mas alá da medida concreta, o que consolida é unha idea de fondo, a existencia dun vacío xurídico que deixa a miles de saharauis durante anos sen acceso efectivo a dereitos básicos, en unha situación que dificilmente pode explicarse solo en términos administrativos. En paralelo, el conflito continúa activo sobre o terreno. Nas últimas horas, fontes saharauis han informado de novos ataques do Exército de Liberación Popular Saharaui contra posicións do Exército marroquí no sector de Maves, no marco da dinámica de enfrentamentos iniciada tras a ruptura do Alto Lume en novembro de 2020, aínda que a escasa visibilidade internacional dos episodios reflexa a persistencia dunha situación de guerra de desgaste que sigue marcando a evolución do conflito. Pois é precisamente eso, vale? Hai movimentos por parte do Exército de Liberación Popular Saharaui e precisamente pois segue sen acatarse pois a decisión que tomou o Tribunal Internacional de Xustiza, vale? Dicindo pois obviamente que o Sáhara é un territorio pendente de colonización. España non se dá a sudar niso, pois fomenta moito máis esta desigualdade, vale? Este abandono a población saharaui cando precisamente exclúe aos apátridas a propósito e os deixa nese limbo no que quedan a merced dun país colonizador, vale? Que se está colonizando ilegalmente, vale? A situación do Sahara é tan grave como eso, lonxe de xenerar calquer tipo de debate, pois todo isto mantense no anonimato, non ser, pois obviamente que te movas nese círculo no que a información pois chega como ten que chegar, vale? As cousas como son. A segunda conferencia da Unión General de Estudiantes, mártir e varios feridos nos ataques contra a motocicleta de ocupación do centro da Franja de Gaza. Po segundo día, a ocupación arranca docenas de árboles frutais oriental ao sur de Naplusa. Mustafa, a aplicación da resolución 2803 debe conducir a unha aplicación acelerada dos arreglos de transición que permitan á autoridade palestina asumir plenamente as súas responsabilidades na Franja de Gaza. Os precios do ouro caen a medida que o índice do dólar sube a nivel mundial. Lesións por bombardeos e ataques esporádicos contra a ocupación na Franja de Gaza. Ministerio de Relacións Exteriores iraní. Non hai plan para unha segunda ronda de negociacións con Estados Unidos. O Wall Street Journal conta a historia dunha diputada que amenaza a estabilidade do Departamento de Guerra de Estados Unidos. A brecha entre o secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, e o secretario de Exército Dan Driscoll sobre as listas de ascensos e misións diplomáticas ha empeorado, o que leva a destitución do general Randy George e a nombramento de alternativas temporales dos conflitos han sido criticados dentro do Pentágono e especulación sobre o futuro papel de Hegseth
e Trump na remodelación do liderazgo militar. A inusual vecha pública entre o secretario de Guerra dos Estados Unidos e o secretario de Ejército Dan Driscoll, xunto coa destitución dun general moi respetado durante a guerra, ha xenerado críticas dentro do Pentágono e en algúns círculos cercanos do presidente Donald Trump por estilo de liderazgo do secretario de Guerra. O periódico citando fontes informadas dixo que estaba preocupado de que Trump pudiera considerar reemplazalo con Driscoll, señalando que existía tensión dende o principio entre Driscoll e Driscoll. O mandato de Trump en novembro pasado para que Driscoll vaya a Rusia para axudar coa negociación, ha planteado preguntas generalizadas dentro do Pentágono sobre por que el non o seu jefe Hex foi elixido proposto. O secretario de Guerra dixo que os seus confidentes que quería que a Casa Blanca eliminara a Driscoll das negociacións e que este feito o despido de Randy Jones. Nas últimas semanas, o portavoz do Pentágono dixo aos funcionarios que Hegseth había prometido nombrar o ministro do Exército despois da partida de Driscoll, segundo varios expertos, pero Barnell negou isto. O Wall Street Journal explicou que Driscoll emitiu un comunicado despois do despido de George, no que ignorou a mención de Hegseth e se dirixiu a Trump enfatizando que continuou a súa posición de secretario de Exército e que non tiña intención de deixar o cargo. Pois líos de poder, vale? Non sorprende nada, pois mirando como actúan de cara á comunidade internacional, pois que obviamente haya este tipo de disputas de cargos, de poderes e todo eso dentro das súas filas, vale, entre eles, porque obviamente o respeto e todo isto non vai ao que se cree os mellores, sempre se creen os mellores eles mesmos, vale. A aplicación da resolución 2803 debe conducir á entrega completa da autoridade palestina na Franxa de Gaza. O primer ministro, Mohamed Mustafa, dixo que a implementación da Declaración de Nova York e a resolución 2803 do Consello de Seguridade das Nacións Unidas representa un marco práctico que se pode construir para lograr a estabilidade en Gaza, restaurar a gobernanza, abordar as necesidades de seguridade de todas as partes, relanzar a economía palestina e avanzar hacia a encarnación do Estado palestino e a súa independencia basada en resolucións internacionales relevantes. O primeiro ministro agregou: as leccións dos últimos anos han demostrado claramente que a guerra non ha producido a paz, que o bloqueo non ha logrado a seguridade e que a ocupación non ha levado a estabilidade, que o desplazamento forzado non pode ter legitimidade e que a anexión non conducirá á coexistencia. Isto se produxo durante a súa intervención na 9ª reunión da Alianza Internacional pola implementación da solución de dous estados que se celebrou en Bruselas este lunes, coa participación de representantes de máis de 80 países e organizacións internacionales. Mustafa subrayou que Gaza non é só un expediente humanitario, senón unha parte íntegra do Estado de Palestina e que a aplicación satisfactoria da resolución 2803 do Consello de Seguridade debe conducir á aceleración da aplicación de arreglos de transición que permitan á autoridade palestina asumir plenamente responsabilidades da Franxa de Gaza. Pois obviamente a ONU e os tratados e a resolución 2803 dalle como sempre a razón a Palestina, vale? Pero obviamente Israel ten os seus propios intereses e dalle igual o dereito internacional e as resolucións todas internacionales, así que o problema ven aí de que Israel o que quere é destruir por completo, facer unha limpieza étnica. Eso é precisamente o que non está permitido pola lei internacional. Home mata a 8 nenos e dispara a súa esposa e a outra muller en Shreveport, Louisiana. Sete das víctimas eran os seus propios fillos, din as autoridades. No tiroteo máis mortífero en máis de 2 anos, mima 8 nenos. A Unión Europea acolle o líder palestino en conferencia sobre a seguridade e paz en Gaza e Cisjordania. Delcy Rodríguez celebra a apertura económica tras 100 días no poder de Venezuela. Activistas intentan entrar por a forza nun centro de cría de perros en Beagle, Wisconsin. Os robots non sangran. Ucrania envía máquinas ao campo de batalla en lugar de soldados humanos. Esto seguramente sea empuxado, vale, forzado porque están tendo que facer reclutamentos forzados, vale, para que a xente vai ao frente. Unha forma tamén pois de non involucrar as persoas que non teñen nada que ver nesto, vale, nesta guerra.
Os altos costos do combustible ameazan o Partido Republicano nunha carreira que podría axudar a terminar o control da Cámara. Un home que enfrenta o divorcio mata 8 nenos, incluído 7 dos seus, nun tiroteo. Que enfrenta un divorcio. Bueno, isto é o pistoleiro está morto e o seu cuñado dixo que estaba angustiado nunha conversación recente sobre a súa ruptura. O tiroteo en Luisiana foi un asesinato en masa máis mortífero do país en anos. Vale, vamos con violencia de xénero. O feminicidio de Débora Morais en Málaga piden 15 anos o acusado por estrangular a súa esposa e enterrala baixo hormigón. Este suxeto, con denuncias previas, fixo creer que a víctima, nai de dúas fillas de 5 e 17 anos, se había marchado voluntariamente. Pide máis de 20 anos de prisión para un home que impedía sair, por impedir sair, insultar, maltratar habitualmente e agredir causando lesións con deformidade a súa parella e a súa muller, unha muller moi vulnerable. Estas son claves e as periodistas de investigación que están destapando a Academia de Violación Global. As reporteiras Saskia Van Durne, Niamh Kennedy e Cara Fox para CNN han posto o descuberto que enseñar a violar en casa se ha convertido nunha academia online para violadores, homes que intercambian vídeos, que fármacos utilizar e como sair impunes. Un sitio web pornográfico alberga máis de 20.000 vídeos relacionados co sueño subidos polos usuarios. Esta web, Motherless, tuvo alrededor de 62 millóns de visitas solo en febreiro. Sobre este sitio e Rape Chats en Telegram informaron xa en 2024 as periodistas alemanas Isabel Birr e Isabel Scholz nunha produción para a radio pública alemana. Tras a investigación de CNN hai unha petición para retirar o soporte ao sitio web pornográfico. En Luisiana, Chama Dakins asinou a tiros a 7 fillas e fillos e a un primo dos menores, todos entre 3 e 11 anos de idade. Ademais, feriu gravemente a súa esposa e a outra muller antes de ser abatido. Pois, isto sigue sendo máis do mesmo, vale? Estes nenos, pois obviamente, tiveron que convivir con isto seguramente durante moitísimos anos, vale? Toda esta violencia, sobre todo mirando que están trámites de divorcio, eso xa fai pensar pois que obviamente hubo violencia, vale? A necesidade de impartir unha educación en violencia de xénero, en igualdade, pois igual con tempo se hubiera podido evitar todo isto, vale? Outra vez tamén a xustiza, se xa estaban en trámites de divorcio, seguramente houbera algún tipo de denuncia que denunciaba estos maltratos, pois volveu a actuar mal ou non ter en conta ao desar desprotexida, en este caso, as víctimas que son os nenos, vale? Ainda que as mulleres pois tamén sofreron heridas e todo eso. Detido un home con antecedentes por un caso de violación en 2022 sen resolver, o seu ADN coincide co de agresor. Piden 8 anos de prisión a un porteiro de discoteca por agredir sexualmente a unha menor nos baños. Tras a difusión en redes de un vídeo grabado no baño, a familia se mudou a outra localidade e a nena ha estado en tratamento por estrés postraumático. 9 anos e medio por agredir sexualmente, lesionar e roubar a unha muller de 72 anos no Porto da Cruz, Tenerife. Desde entonces a muller está en tratamento psicológico e non sale só de acabar. Esto xa miramos. E nada, pois podemos ver como empezamos a semana co tema da violencia de xénero. Para nada vemos que se solucione pois o principal problema, vale? Un principal problema que sigue estando aí, que sigue sendo brutal, vale? Un deles é precisamente pois a violencia de xénero, vale? Os asesinatos machistas, os asesinatos aos fillos como forma para vengarse das nais, vale? Moitas veces faixe daño aos nenos para vengarse das exparellas, vale? Tanto, o sea, para vengarse das exparellas, das mulleres. E precisamente este parece que ven sendo un caso moi parecido, vale? Arremete con todo o que tal, é brutal, vale? Dos máis sanguinarios en Estados Unidos. Bueno, eso sin contar obviamente, vale, que Donald Trump pois está financiando e avalando o xenocidio que se está dando en Palestina, vale? Así que, se temos eso en conta, pois o máis sanguinario ven sendo sempre o que fixo Donald Trump.
pero esto obviamente é moi grave, vale? Pon os pelos de punta porque este tipo de casos cada vez parece que son máis brutais en vez de ir reducindo, vale? A xente entrar en conciencia. De feito, se miramos a evolución da violencia machista durante todos estes anos, eu cando busquei información sobre iso o facer o libro, aparece que vai en aumento, vale? Lonxe de frearse, parece que canta máis educación en feminismo, canto máis información sobre este tema hai, pois máis encima se está sobre isto, parece que as víctimas son maiores, vale? Que hai máis víctimas aí, por tanto, faise difícil de creer, deixa en evidencia que toca a todos actuar, vale? Nos toca a todos actuar para eliminalas e non deixar isto de lado como se fose un tema calqueira, vale? E despois, nada, a tema de darlle a importancia que ten o tema da política, vale? E como dende a política podemos cambiar pois todas esas cousas, vale? Que nos parece que non, vale? Que nos queixamos e todas esas cousas que están na nosa man, vale? Precisamente para axudar a comunidade internacional, non só nós, senón a comunidade internacional, vale? Por eso é tan importante, por eso temos como esa obriga, vale? Dende o primer mundo, pois un pouco de xestionar toda a política, sobre todo nos nosos países, con responsabilidade e coñecemento sobre a materia, vale? Sobre os partidos e que políticas queren exercer e todo eso, precisamente para non exercer violencia sobre os demais, vale? Aparte porque non somos moi privilexiados de nacer precisamente nesta área, vale? Nesta área na que nacemos porque temos muchísimos máis privilexios que outros, vale? Eu me acordo un documental que había visto, unhas declaracións que había visto dunha persona africana que decía que nos en Europa vivimos con 5.000 euros, nos podemos marcar o viaxe da nosa vida, vale? Con 5.000 euros, gastar, pasárnoslo moi ben nun viaxe que sería un viaxe encomiable, pero que eles eses cartos, 5.000 euros, é o que teñen que reunir para poder pagar un sitio, unha localidade, nunha pateira, vale? Nun barco que os intente colar ilegalmente nun país para intentar gañarse a vida e que probablemente queden polo sitio, non saben se van a chegar e probablemente morran en alta mar, vale? Sobre todo combinando o que se fixo dende Europa, vale? Hai anos co tema de esa pateira, vale? Unha pateira enorme de cidadáns, de personas que intentaba entrar en Europa precisamente para gañarse a vida, vale? Para conseguir cartos e vivir, que non veñen a nada máis, vale? Non veñen a aproveitarse dos demais, e deraselle moitísimo máis bombo estando no mesmo momento, no mesmo día, esa incidencia a que había implosionado pois, o submarino este de camiño ao Titanic, vale? Todo o mundo vai recordar o do submarino, pero ninguén se vai acordar que precisamente nesa mesma época, nese mesmo día, nesa mesma semana, unha pateira chea de non sei canta xente foi abandonada en pleno mar, vale? Pola Unión Europea, deixada aí precisamente para que morreran ou para que fixeran o que fixeran, vale? Precisamente eso, vale? Nos vivimos unha serie de lujos que non viven eles, vale? Eso hai que tamén ter unha responsabilidade con eso, vale? Nos temos moitísimo máis fácil cambiar as cousas para cos demais e intentar equilibrar esa balanza mediante as urnas, vale? Por eso que xa non só é un obxectivo para aquí en España, a nivel España, para conseguir unha república, vale? Que debe ser algo que nos motive a todos para conseguir todo eso, o sea, solo para pois para que os que deron a súa vida por a república, vale? Loitando contra o golpe de Estado, pois obviamente o teña certo beneficio, vale? Non se xan olvidados, se non haya sido en vano todo ese sacrificio que fixeron, senón tamén pois pensar en todo ese tipo de cosas que podemos cambiar pois de cara á política internacional se votamos ben, vale? E se empezamos a cambiar as cousas como hai que cambiar.
podemos ver, por exemplo, que unha das cousas que ten bo precisamente isto é que canta xente, é verdad que se excluen a letra pequena que ten ese tratado, vale, de aceptar a todos esos migrantes, que é deixar atrás os apátridas, vale, pero que toda esa xente que consigue os visados, ou que consigue todos esos visados, vale, pois acaba conseguindo algo que lles parecía impensable antes, vale, precisamente que se poña moitos máis cartos para favorecer todo eso, vale, por eso que ao final pois notas as diferencias de cara a uns queren botalos a todos fora e outros pois é verdad que un pouco seguramente cesa para facer un pouco de campaña, pero polo camiño beneficiase toda esa xente, vale? Así que nada, poñer un poquinho de cabeza nesto, vale? É moi importante, xa non só para nós, senón para os demais, vale? Eso creo que é algo que debería marcar a diferenza, precisamente algo que hai que ter en conta sempre, vale? Que non só isto non nos lo debemos a nós, non é algo que facemos ou que fagamos por nós, senón é algo que facemos polos demais, vale? Independientemente de como os demais se comporten con nós, vale? Porque eso non é algo tal, senón ao final é algo que nós temos que facer pero con os demais como se di? Incondicionalmente, vale? Pero é algo que non só ten que ser de lo que diga eu, porque eu chego a reflexión, porque lle dou voltas tamén e me paro a pensar nestas cousas e reflexionar, vale? Senón que é algo que temos que facer todos, vale? Porque que o faga unha persona non marca a diferencia, que o faga a maioría marca a diferencia. Ese é precisamente pois o que se basa, vale? Pois ou ter unha sociedade culta a nivel político, vale, na que non a poidan engañar, ou precisamente ter unha sociedade inculta, vale, e ignorante a que fagan con ela o que queiran, vale, non exixa as súas cousas a que teñen que exixir, o que é precisamente pois os políticos e todo eso, vale, para votar e cambiar as cousas. Así que nada, vamos a deixalo aquí por hoxe, mañán máis, e nada, que pasedes un bo día. Chao.